Entonces, por ejemplo, como te dije, sería un error intentar almacenar un literal de string en una variable de tipo entero. Los tipos de datos se van a ver más adelante conforme avancemos en el curso. No te preocupes, ahorita estamos dando un vistazo general, un vistazo de águila, por decir de una manera, un vistazo superficial. Ya después vamos a profundizar a su debido tiempo. Entonces vamos a hablar ahora de los tipos, de los caracteres, del tipo de los caracteres en sí mismo. En la terminología de la informática, de la programación, utilizamos el término carácter para referirnos a cualquiera de los siguientes casos. Por ejemplo, un ejemplo de carácter pues sería, por ejemplo, un dígito del 0 al 9, 0, 1, 2, 3, 4, etc. Otro ejemplo de carácter, por ejemplo, sería, pues por ejemplo, una letra mayúscula, ya sea de la A a la Z, por ejemplo, C, Y. Otro ejemplo de carácter, de lo que conocemos como carácter, pues sería una letra minúscula, por ejemplo, de la A a la Z, por ejemplo, la B minúscula. Un símbolo especial, por ejemplo, aquí en programación, este sí te lo quiero anotar por acá. Un símbolo especial en programación sería en este caso, por ejemplo, pues el más, por ejemplo, el signo de pesos, por ejemplo, el igual, por ejemplo, el mayor y el menor que, etcétera. Esto es lo que se conoce como un símbolo especial en programación. Y como te digo, pues en la terminología informática, pues estos son ejemplos de caracteres. Entonces, déjame anotarte por acá. Entonces, aquí está la nota. En la programación, ¿qué significa programación? Para no escribir tanto, utilizamos el término carácter para referirnos a cualquiera de los siguientes casos. Pues lo que ya te leí por acá. Los siguientes términos, por ejemplo, derivado de esto, pues son, por ejemplo, una letra. ¿Qué es una letra aquí en programación? Vamos a ponerle letra. Vamos a ponerle una letra, por ejemplo, sería una letra de la A a la Z minúscula o de la A la Z mayúscula. Eso es un ejemplo de letra aquí en la programación. Entonces estos son términos de uso común. Vamos a ponerle términos de uso común en la programación. Muchos lo suelen usar indistintamente. A lo mejor esto se puede hacer más técnico, pero muchos pues suelen usar el término indistintamente sin que se den cuenta. Por ejemplo, acá tenemos el término letra minúscula, que pues esto es igual. Puede ser, por ejemplo, de la A a la Z. Otro ejemplo de término común en la programación es letra mayúscula. Por ejemplo, de la A a la Z. Y otro muy interesante es, por ejemplo, el término alfanumérico. Alfanumérico. Esto es bien sencillo, esto sí te lo tienes que aprender. El término alfanumérico se refiere a una letra o un dígito. Entonces, alfanumérico, como su nombre lo indica, quiere decir que el término alfanumérico quiere decir que es un literal que está compuesto por letras y números, no hay más. Si tú le metes un signo, por ejemplo, guión, esto ya no se considera algo alfanumérico. Un literal alfanumérico, pues no es más que una letra o un dígito. Vamos a ponerle una combinación de letras, pues el abecedario como tal, de letras más números. Entonces, alfanumérico. Este sí quiero que te lo aprendas muy bien. Alfanuméricos, cuando yo te diga alfanumérico, lo vas a usar mucho en el campo de batalla allá afuera. Se refiere a una combinación de letras y números. No hay más. Ya el guión ya no se considera. Si tú tienes, por ejemplo, si tú tienes esto por acá, y como es algo alfanumérico, pues obviamente tiene que ser un string, porque si lo ponemos como int, pues esto ya no sería un alfanumérico. Un alfanumérico, vamos a ponerle por acá la notita. Esto se suele definir como tipo string. Entonces, por ejemplo, si tú tienes un string que se llame hola mundo 1, está bien, pero si tú le pones ya el guión 1, esto ya no sería alfanumérico, porque el guión ya no es no es ni número ni letra. Entonces esto ya no entraría. Entonces eso para que lo consideres. Entonces, otro término que se utiliza mucho aquí en la programación, pues es el término
numérico. Pues el tipo numérico, pues ahora sí que es números, cualquier número, vamos a usarlo. Usado se refiere a dígitos. Dígitos pues se refiere en este caso a números del 0 al 9, como ya vimos justo por acá. Entonces pues fíjate cómo vamos ahora sí que de lo más granular, de lo más específico, a lo más genérico, a lo más compuesto. Fíjate cómo empezamos definiendo lo que es carácter, y un carácter, pues ya del carácter, pues se deriva algo más compuesto, por decirlo de una manera. Entonces otro término que se utiliza acá en la programación es el término alfabético. Pues que puede ser el término alfabético, pues es utilizado para referirse a una letra. Entonces eso es lo que es el alfabético. Y pues otro también término bien especial, pues como ya vimos, es el string, el tipo dígito. Un dígito, cuando tú escuches dígito en programación, pues se refiere del 0 al 9. Cuando escuches letra, pues es una letra de la A a la Z o de la A a la Z minúscula. Letra minúscula, pues puras minúsculas. Letra mayúscula, pues esto. Entonces esto no lo voy a poner porque pues va de la mano. Bueno, lo voy a dejar. Alfanumérico, pues una combinación de letras más números. El término numérico, pues a puros dígitos del 0 al 9. Y alfabético, pues para puras letras. Y otro término también que se conoce muy a menudo es el carácter especial. Entonces, cuando alguien te diga carácter especial en programación, pues se le referir, por ejemplo, a cualquier símbolo. Vamos a ponerle cualquier símbolo que no sea letra o un dígito. Un ejemplo de esto, pues, por ejemplo, sería el más, el ampersand para operaciones booleanas y, por ejemplo, la división. Pero lo vamos a dejar ya para el próximo video. Saludos.